Alteza, vuestro nuevo confesor os espera. Decid, ¿qué impresión os ha causado? No he podido verlo, señora. Me ha dado el mensaje el aposentado real. ¿Desconfiáis, madre? Es un desconocido al que voy a mostrar mi alma. No dudo de sus virtudes, pero me gustaría poder mirar por el ojo de una cerradura y observarle tranquilamente, sin ser escrutada a la vez por él. ¿En la Alhambra hubierais podido observarle tras una celosía? No creo que una reina deba utilizar el ardid de una concubina. Alteza, tengo una idea. Son muchas las buenas cosas que he oído de vos. Solo soy un hombre imperfecto, que cuando más trata de acercarse a Cristo, más insignificante se ve. La reina de Castilla aprecia la sencillez y modestia de vuestra orden. Son sin duda virtudes que todo clérigo debería practicar. Os adelanto que durante la confesión no será la reina quien esté ante vos, sino una pecadora más. En la confesión Cristo es el único rey. Me alegra comprobar que tanto lo aceptáis vos como su Alteza. Mi señora, mucho me place ver que el reino goza de tal salud que su soberana puede entregarse a juegos y divertimentos. Os ruego que nos disculpéis. No penséis que esto es norma en nuestra corte. El pensamiento es el último refugio del hombre. Ni un emperador con todo su poder podrá ver nunca lo que hay en la cabeza de uno de sus súbditos. No era esa mi intención. Pero si consideráis este encuentro como una prueba, he de deciros que la habéis satisfecho en demasía. Lo que importa no es cómo juzga uno a los demás, sino cómo se juzga a sí mismo. Pensad de esta prueba. ¿Cómo habéis salido parada vos? Cisneros pagará su insolencia. ¡Traed mi caballo! ¡No lo matéis! El rey ha dicho no. ¿Qué sucede? ¿Cómo está mi padre? Todo irá bien, Altezas. ¿Vive el rey? Pinzón ha llegado a Castilla. He de volver. Comandaba una de mis naves. Es un traidor y solo desea mi mal si la reina le recibe. ¿Tanto os puede perjudicar? Tengo que ir a Barcelona. No puedo dejar que sus mentiras pasen por verdades. Si lo que os preocupa es Pinzón, os aseguro que puedo arreglarlo. He de obedecer a la reina. Solo yo puedo dejar constancia de mi viaje. Está bien, partid. ¿Regresaréis? Os lo garantizo. Confío en vuestra palabra. Aquí os esperamos. Preparaos.
Habéis de llevar una carta. Debe llegar a Roma lo antes posible. Los reyes celebran vuestro feliz regreso y os darán audiencia lo antes posible. ¿Se debe el retraso en recibirme a la llegada de Pinzón? No hubo lugar. Pinzón murió. ¿No lo sabíais? No. Han sido tiempos de gran confusión. Todo se ha retrasado. Y los reyes quieren recibiros como os merecéis. Haced llegar mi gratitud a sus altezas. Doy gracias a Dios, en mi nombre y en el de mi Señor, por veros tan restablecido. Y yo os lo agradezco, convencido de que siempre he estado en vuestras oraciones. Pero no demoremos más la firma de nuestro acuerdo. Mis mesnadas aguardan ansiosas en la frontera la orden de entrar en los condados. Pronto estarán en su derecho. Sirva este tratado para hacer justicia y permitir así sellar una paz duradera entre nuestros reinos. Por Castilla y Aragón. Por Castilla y Aragón. ¡Por Francia! ¡Por Francia! Alteza, la princesa desea comunicaros algo. Mi señora, no tomaré los votos. Fray Francisco ha sabido mostrarme que muchos son los modos de servir a nuestro Señor fuera de un convento. Creedme, todas mis decisiones, aun tomadas para el mejor gobierno de Castilla, nunca tienen otro fin. Madre, sé que así os hago feliz. Es vuestra felicidad la que procura la mía. Entonces, para que así sea, debéis hacer algo por mí. No volveré a casarme. Amé una vez y voy a ser fiel al recuerdo de mi esposo. Dadme vuestra palabra de que respetaréis mi decisión. Se hará como vos queráis. Veo que no me equivoqué al confiaros tan delicada cuestión. Mi señora, nadie ansía más una vida de retiro que yo. Bien lo sé. Sin embargo, conocer vuestra vida y compartir vuestro dolor me han convencido de que soy más necesario aquí que entre las paredes de mi celda. ¿Cómo no habría de convencer a vuestra hija? Señor Colón, os hacíamos en Portugal. A punto estábamos de declararos prófugo. Grave error habríais cometido. ¿Y qué nos traéis para recompensar nuestra paciencia? La ruta a las Indias por el oeste, como prometí. Y riquezas, Alteza. Riquezas de aquellas tierras que os asombrarán. ¡Adelante!
Altezas, grandes cosas aguardan a vuestro reino por haber creído en mí. Y juntos, os prometo que las llevaremos a cabo.